Capacidad o facilidad para inventar o crear. Creo que no hay mucho más que decir. Wow. No me agrada esa definición. A ver, ¿cómo definirías tú la creatividad? La creatividad a mí se me hace, iba a decir casi como un ingeniero, ¿no? Pero como que la capacidad que desarrolla alguien para conseguir lo que uno quiere normalmente para resolver problemas. Pero eso sería más como un ingeniero, ¿no? Pero pues es como crear una solución. O la capacidad de Es que crear es que algo. la creatividad no necesariamente tiene que resolver un problema, ¿sabes? A veces simplemente... No la capacidad de crear algo, sino la capacidad de idear algo. Sí, la capacidad de generar una idea. Pero o eso- se hace idear. Eso, ¿cómo se dice? No lo podemos, la creatividad no la podemos relacionar, no la podemos hacer igual ni a la inteligencia, ni a la, ¿cómo dijiste? No me acuerdo qué dije. Ingenio. Ajá. Sí, no lo podemos, no lo podemos hacer que sea igual que el ingenio, No, es un ni mundo igual aparte. que la inteligencia. Es un mundo aparte, la neta. Es que es muy raro porque hay gente que es increíblemente creativa y dicen de que, es un genio. Y Einstein también era un genio. Y entonces es de que combina la gente muy, muy, muy inteligente con la gente muy, muy creativa, pero es otro tipo de Es que hay de diferentes inteligencias, exactamente. Ajá, o sea, es otro tipo de hay inteligencia. gente que es, o sea, por ejemplo, Bueno, está memorizando. la inteligencia de razonamiento, ¿no? Que es eso de que resolver problemas, a lo mejor se te dan los números, las finanzas, etcétera. La creatividad, o sea, la capacidad creativa, que para plasmar un concepto de una forma ya sea visual o auditiva o incluso pues motriz, o la inteligencia social, que es tal cual el cómo tú entiendes a las personas y pues así, básicamente eso, cómo tú entiendes a las personas y cómo Eso te relacionas con ellas. Eso que dijiste de sacarlo de tu cabeza me pareció muy, muy acertado, porque es real. O sea, hay gente que tiene ideas muy buenas, pero no sabe ni siquiera expresarlas con palabras, pues. Sí. Y pues es todavía muchísimo más cabrón la gente que puede expresarla, pues, escribiendo, con música, con baile o con... poder expresarlo ya de una manera como más viva, ¿sabes? Ujú. Como que la puedas palpar casi. Como de hecho... Que la puedas sentir, la idea. Se necesita cierto valor para poder crear cosas. Hay muchas veces, por ejemplo, en el campo de la escritura, hay gente que es muy creativa, que tiene muchas ideas, que puede hacer borradores y hablar de su historia todo el tiempo, pero si nunca termina escribiendo nada y solo se queda en el aire, nunca va a tener nada que mostrar al final, y es lo mismo, como si no lo tuviera. No es solamente ser creativo, pero es también ser valiente y tener la técnica para poder mostrarlo al final. Sí. Pero eso de, ¿cómo se dice? Eso de mostrar, bueno, no sabes qué es más de eso de que si haces algo y nunca lo muestras, o si ideas algo y nunca lo muestras, es como no existe, como si nunca lo hubieras hecho. Bueno, Sí. sabes que sí está bien, porque ustedes piensan que al momento de idear algo, al tener una idea, es necesario un lenguaje o haberlo pensado en tu idioma. Porque, como dicen muchas personas, ¿Puedes explayarte un poquito más? como dicen muchas personas, o hacen muchas preguntas la gente, ¿en qué idioma piensan los sordos? Haz de cuenta. Déjame en paz, güey. Que no se les pasa que están pensando algo, tienen la idea, y luego alguien lo dice. Como que, Sí. y dice, me sacaste las palabras, o... Me ganaste. Me ganaste. Es que creo que para las ideas no hay un idioma, ¿sabes? Ujú. Porque si así lo fuera, muchas cosas del arte no se entenderían. O sea, hay un idioma universal que es a través de los sentidos. Cómo la gente ve, cómo la gente escucha, cómo la gente toca algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se plasma en el arte y es como que el lenguaje universal, vaya, todos podemos ver la Mona Lisa sin necesidad de saber italiano, pues como Da Vinci. Yo había visto, perdón, me quedé con lo de los sordos. Yo había visto que pensaban en las manos, de que cómo se ponían las manos cuando pensaban. Así. Pues Jutsus. piensen en percepción, Sí, o man. piensen en lo que leen, de que Ajá. no pueden pensar de que en una voz Pueden exactamente. pensar escrito. Pero pueden pensar Ándale. en imágenes, reacciones, o en... Pues sí, más en imágenes que en sonido, porque ¿cómo piensas que van a pensar en cómo... pues, me quedé pensando en... ¿Cuál era el compositor sordo? Beethoven se quedó sordo por Ah, tomar se quedó agua sordo. con plomo. No Ok. mames, ¿fue por eso? En las cañerías de esa época había un montón de plomo en el agua. En las cañerías de esa época te Digo, puedes qué mal. encontrar cualquier pendejada, güey. Las cañerías de esa época eran una mamada, güey. Sí, habían cañerías. Y siguen bien culeras, ¿no? Todavía. Pues ya no hay plomo. ya sabes. Mínimo. Respecto a lo que dijiste de los idiomas, yo creo que sí puede afectar. No,
puede afectar a lo mejor en cómo entregas tu producto. Porque pues al fin y al cabo todos somos como un producto de nuestra cultura y de nuestros alrededores. Unos más que otros, por supuesto. Pero pues por algo suena diferente mucha música italiana como suena la música mexicana, por más italiano que quiera sonar, ¿no? Pues sí. Ayer estuve escuchando algo sobre la creatividad y les cuento de algo sobre el concepto de la creatividad que no existía. A ver. O sea, el concepto de creatividad evoluciona desde la antigüedad, en la que no existía como tal y era sustituido por el concepto de tecné de los griegos, como motor de creación, pensando en la creación ex nihilo, que los cristianos atribuyen exclusivamente a Dios, al pancreacionismo del siglo XX, que descubre y reconoce la creatividad creativa a todo el mundo. Creatividad creativa, güey. La capacidad creativa de todo el mundo.